web is enough, said Spider-1. No two are better. Only one can be the master of it all. I know, said Spider-2, and slowly finished biting through the threads that held old Spider-1 upon the wall. Now, come into my parlour, said the other spider. How, said Spider? I'm just a spider, ain't no fly. I'll be climbing walls forever. I don't know even whether I'll be stuck down here until I die. Oh no, please come back here, said Spider-2. Now I'm so lonely. Climb this thread that I have lowered in your way. Hey, lonely, said the spider. You're a spider. We are lonely. I don't trust your thread to hold me anyway. And so the spider scuttled to the opposite far corner, where a new and shining web was soon his own. Now I don't know whether those two spiders were too clever, but I do know that each one just died alone. So come into my parlour, said the spider to the other spider. Tell me, are you spider? Are you fly? Oh, come into my parlour, said the spider to the other spider. Mio, 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 mio. Pocos días después del 17 de octubre, un grupo de dirigentes sindicales, muchos de ellos de origen socialista, se reunían en el estudio de un escultor para constituir el Partido Laborista. No tenían mucha experiencia política, pero habían pasado la vida en las luchas gremiales y conocían perfectamente a los sectores que representaban. Contaban, además, con el indisimulado apoyo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, un comité en cada provincia, pero provisto de dinero y poder. A las pocas semanas, el público de Buenos Aires asistía a un insólito espectáculo. Unos triciclos que recorrían las calles con un cartelón que rezaba Partido Laborista, una nueva conciencia en marcha. Era una patriada ese partido que ingresaba al selecto club de los partidos políticos en procura nada menos que del premio del poder. En noviembre se constituye la UCR Junta Renovadora, integrada con desertores del radicalismo tradicional. Algunas figuras de cierta relevancia local, como Armando Antille de Santa Fe, Miguel Tanco de Jujuy, Alberto Durán de Salta, formaban parte de la nueva fuerza que también integra Quijano, ¿sí? Quijano, acordate que es el que habían metido en el gobierno de facto y había levantado el estado de sitio, y cuyo aporte a la coalición peronista es básicamente su know-how político, es decir, el tipo tiene experiencia y es esta experiencia en cómo hacer las cosas de la política la que aporta a esta coalición, ¿sí? Eso y algunos capitales personales en el interior del país. Los renovadores exaltan la memoria de Irigoyen y hablan de Perón como el nuevo caudillo que prolongará la acción social y nacionalista del dirigente radical. Finalmente, durante la campaña electoral que se desata en el verano de 1945-46, aparecen los centros independientes, núcleos generalmente derivados del conservadorismo, que sin hacer mucha bulla se instalan en humildes locales de barrios y encausan a los simpatizantes de Perón que no han tenido actuación política anterior. Estos retazos de fuerzas, ¿sí? Pues dice retazo porque fíjate que está por un lado el Partido Laborista, por otro lado está UCR Junta Revolucionaria, por otro lado estos centros independientes. Entonces son como pequeños retacitos que se van esparciendo por ahí. Pero estos pequeños retazos, estas pequeñas cositas que se van expandiendo por ahí, compondrán la alianza que va a postular a Perón. No se crean, pero, que se trata de un frente débil. Por de pronto,
el apoyo del gobierno de facto les presta una vertebración temible, y esto queda demostrado cuando a fines de diciembre de 1945 se impone el decreto 33.302, que exige a los empleadores pagar un sueldo anual complementario, o aguinaldo. Sí, mira, eso que hoy para la mayoría debería ser tan común, sí, esto lo está poniendo el gobierno de facto en 1945 por el decreto 33.302. Medida que provoca la resistencia de los patrones, finalmente vencida, y un renovado movimiento de apoyo de las masas hacia Perón, que fue el inspirador de la medida. Y además de todo esto, sí, que dice no es un frente débil, mira que tiene por un lado el apoyo del gobierno de facto, tiene estas cuestiones que, por ejemplo, lo del sueldo anual complementario, que los patrones dicen no, pero y a la gente le gustó esto, es algo para la gente, y la gente es más. La gente ahora somos más, de hecho, pero en ese momento era más también, ¿no? Además de todo esto, está el propio Perón. State ascoltando Danza di Parola. Que estás escuchando Danza de Palabras. Matías.delac@gmail.com. El sitio del programa danzadepalabras.wordpress.com. Átomos de convivencia. ¿Vos sabías que si vas a la noche por la ruta con las luces altas, también podés encandilar al que va delante tuyo en tu misma dirección? Un aporte de Danza de Palabras. En este momento, Perón acababa de cumplir 50 años y estaba en el mejor instante de su carrera. Su casamiento con Eva Duarte daba a su persona el mágico halo de una radionovela. Su oratoria era precisa, agresiva, atropelladora. Se había apoderado de ideas provenientes de todo el espectro ideológico, y tan pronto se definía irigoyenista como citaba a Lenin o a León XIII. Rápido, inteligente, con excepcionales condiciones histriónicas, Perón había descubierto su condición de político nato en esos 2 años anteriores, y ahora volcaba su capacidad, su intuición y su dinamismo a la conquista del poder constitucional bajo las seductoras banderas de la justicia social, el antiimperialismo y la lucha contra la oligarquía. Y era lógico que echara mano de todos los recursos posibles y diera la bienvenida a quien quisiera unírsele, porque sus enemigos eran poderosos, teóricamente imbatibles. Después de las jornadas de octubre quedó claro el frente antiperonista. En un nivel visible y bullicioso lo integraban todos los partidos tradicionales: la UCR, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista. El conservadorismo quedó fuera de la alianza porque los radicales no le perdonaban el reiterado uso del fraude en la década anterior, pero casi todos sus dirigentes apoyaban la lucha contra Perón. En otro nivel, menos aparente, figuraban también organismos empresarios como la Unión Industrial y la Sociedad Rural, agrupaciones profesionales como el Centro de Ingenieros o la Bolsa de Comercio, nucleamientos intelectuales y universitarios. Todos los grandes diarios estaban contra Perón, y casi todas las radios privadas. ¿Qué bandera levantaba el frente antiperonista? Fundamentalmente, la libertad y la democracia frente al nazifascismo encarnado, a juicio de la oposición, en la persona de Perón. Eran principios nobles los de la Unión Democrática, pero en el curso de la campaña electoral, una serie de azares
hizo que el Frente Antiperonista apareciera como la expresión de la Argentina vieja. El intento de retomar los años anteriores a 1943, y los argentinos de 1945-46, que vivían la plena ocupación, con la prosperidad de las industrias improvisadas durante la guerra, con el orgullo de haber permanecido neutrales durante casi toda la contienda, con la seguridad de que la producción de nuestros campos era indispensable para los pueblos europeos, no estaban dispuestos a ese regreso. Preferían la aventura que proponía Perón, una aventura en mangas de camisa, expuesta en lenguaje populachero y sintetizada en consignas de fácil repercusión. Frente a esta realidad política, las respetables figuras de José P. Tamborini y Enrique M. Mosca, los candidatos radicales apoyados por la totalidad de los partidos vinculados a la Unión Democrática, no eran más que fantasmas del pasado, ecos de un país ya superado. Dentro del radicalismo, entre diciembre de 1945 y enero de 1946, se vivieron momentos tensos por las fricciones entre unionistas e intransigentes. Aquellos, los unionistas, proclives a la unión con los restantes partidos; los otros, los intransigentes, renuentes a la alianza. Superado el problema, la Unión Democrática salió a la lucha con toda la experiencia política acumulada en décadas de actividad partidaria. Fue un formidable esfuerzo. Los partidos democráticos movilizaron al país entero, hicieron actos públicos en todas partes, llevaron a sus candidatos hasta los puntos más remotos. El gobierno de facto había prometido ser imparcial en el proceso electoral y garantizar los comicios con la presencia de las Fuerzas Armadas, por primera vez en nuestra historia. Fundados en estas seguridades, los dirigentes democráticos llenaron los meses de enero, febrero de 1946 con su prédica, aprovechando el apoyo de la prensa y las facilidades de las radios, las broadcastings, como se le decía entonces. Las fuerzas peronistas, menos expertas en las lides electorales, tardaron más tiempo en arrancar formalmente. Las disputas entre laboristas y renovadores adquirieron en algunas provincias visos de batallas campales. En la provincia de Buenos Aires, el Frente Peronista no tuvo candidato a gobernador hasta una semana antes de las elecciones. ¡Qué mucho! Si Perón no tuvo compañero de fórmula hasta 10 días antes. Pero Perón suplía la inexperiencia de sus adictos y la suya propia con un dinamismo temible. Sus recorridas electorales tuvieron una característica inédita: la compañía de su esposa, hecho que se veía por primera vez en la historia política argentina, y esa rubia presencia de Eva Duarte, ahora señora de Perón, en el buque que condujo a su marido a las ciudades del litoral o en el tren que lo paseó por el norte y Cuyo, agregaba un elemento más de atracción a este candidato cuyo nombre repetían obsesivamente, a tiza y carbón, todas las paredes del país. Tanto la Unión Democrática como Perón lograban enormes concentraciones. Pero en la segunda semana de febrero, los comicios se realizarían el 24 de ese mes, un regalo de primera clase cayó en manos del candidato laborista. Desde Washington, Braden lanzaba su propia bomba atómica contra el gobierno militar de Buenos Aires: el Libro Azul,